Oye, ¿qué es? No, a eso segundo no había nadie. Y no había nada. Aquí hay una silla. ¿Qué silla? Ahí está. Andrés, esas sillas no están de ser cosa. Me vas a sacar. Aquí otra. No, Y esta, no se puede hacer más. Pero aquí otra. Ay, falta Carla. Ya sabes, con la tuya no rasca, ¿viste el dicho? Nunca sabe por qué. Uno nunca se imagina. Cerrando la guinalda. No. Nadie se ha pronunciado con respecto al aguinaldo. Sí, la mayoría de Ya no existe. Ya no existe, ya lo pagamos. Mary, aguinaldo, entiéndase como una cosa que esperamos demasiado, pero no dura nada. Él se hizo el mapache. Un mapache que está agarrando un algodón. Puramente, mapache. Estoy a punto de hacerme un tatuaje de ese ¿Qué manda? ¿Listo? Bueno, buenas tardes, compañeros. Básicamente hoy les voy a conversar sobre temas de ocultismo. No, básicamente. No, realmente la idea es darles como herramientas o tips que a mí de alguna forma me han servido para vender, digamos, ideas. No soy la mejor persona haciéndolo, no soy ninguna gurú para vender ideas, entonces son, digamos, algunas herramientas que pueden servirles, digamos, a algunas no les van a servir a otros, entonces vamos a ver qué hacemos. Adelante, compañero. Entonces, lo primero es que, ¿cuántos de aquí han tenido de esas excelentes ideas, brillantes ideas? Por ejemplo, les cuento una historia. Hace como 6 años, yo fui de viaje, aquí no existía el concepto del ballet parking, porque personalmente yo no le veo ningún sentido, ¿verdad? Un ballet parking, un mall aquí en Costa Rica, pero yo vi el ballet parking y dije, ah, mira, qué interesante, ¿será que esa es una idea que podríamos implementar aquí en Costa Rica? No, no tiene ningún sentido. Primero, no tenía el capital, pero bueno, el punto es que yo tenía esta idea, dije, me parece una idea maravillosa, no sé si a ustedes les ha pasado, que tienen una idea tal vez maravillosa, así casi que la mejor idea después así del pan cuadrado, ¿verdad? Así en rebanadas, y no pasa más. Entonces, muchas de estas veces, como por ejemplo en mi caso con el ballet parking, que casualmente lo implementaron 2 años después, ¿verdad? Puede ser porque realmente uno no tiene necesariamente el capital como me pasa a mí, pero muchas veces es porque no sabemos cómo vender una idea. Entonces aquí voy a hablar de ideas, digamos, grandes como esa, pero sobre todo también de ideas, a veces uno le vende una idea como a un cliente, uno le vende una propuesta de cómo podemos hacer algo, queremos convencer tal vez a un líder de cómo, de una nueva buena práctica, entonces muchas veces la idea es muy buena, pero no llega realmente a ejecución o no llega, digamos, a darse porque tal vez no la vendimos bien, ¿ok? Entonces, primer punto, resulta usted que una idea no sirve para nada hasta que alguien paga por ella. Y paga en dinero, o paga en tiempo, o paga en esfuerzo. Entonces, lo más importante es que de alguna forma, y ahorita les voy a tratar de dar unas ideas, lleguemos a convencer, este es nuestro fin último cuando vendamos una idea. Nuestro fin último es que convenzamos a esa otra persona o esa contraparte de que invierta en nuestra idea. Y eso es siempre el fin último que tenemos que recordar cuando estamos presentando algo. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿a alguno se le ha ocurrido
a todos nos molestan las personas de Penny Lane o esas tiendas de zapatos, que cuando uno llega, lo primero que hacen es abrumarlo a uno y le empiezan a vender, le empiezan a perseguir. ¿A quién no le molesta? A mí. Ajá. ¿Y por qué será? Aparte que obviamente son abrumadores, pero ¿qué será lo que hay detrás de eso que nos molesta? Una comisión. Ajá, la comisión, pero ¿por qué te molesta? O sea, ¿qué es lo que te molesta de eso? Ajá, ¿por qué yo me siento atacada? Porque yo no lo pedí, digamos, no pedí llegar a No soy libre para tomar esa decisión. Ajá. Entonces, exactamente eso es lo que vamos a hablar. Primero, la desesperación no vende. Eso es lo primero. Y segundo, porque muchas veces le dicen a uno, y no sé si a ustedes les ha pasado, sí, claro, Carita, es que esa voz te ve lindísimo. Y uno se está viendo en el espejo y dice, me veo como un mamarracho. O sea, realmente no se me ve bien. Porque realmente no le están vendiendo lo que uno realmente está ocupando. Entonces, así como uno muchas veces se siente incómodo en esas tiendas, recuerden, y ahorita vamos a hablar de eso, siempre vender lo que el cliente o lo que esa contraparte de uno quiere realmente escuchar. Tenemos que tratar de ponerlo en esas palabras. Nunca seamos esa persona de esa tienda de zapatos que abruma, ¿ok? Entonces, ¿cómo? ¿Verdad? Y esa es la, digamos, la parte del ocultismo, digamos, de esta presentación. Entonces, resulta y sucede que hay un concepto que es súper obvio, pero cuando yo me lo dijeron la primera vez, no me resultó tan obvio, y es el voice of the client. Entonces, resulta y sucede que no está vendiéndole una idea, digamos, a un cliente o a su líder. Y entonces uno empieza en lo que uno llama el famoso, digamos, hoy estaba hablando más temprano con Marco Teso, con el famoso solucionitis. Entonces a uno le dice, sí, es que está este problema y eso no está funcionando bien en el proyecto, y esto es lo que está pasando. Entonces uno empieza a generar ideas, y ojo, ideas muy buenas, ideas brillantes. Y entonces uno empieza en este plan y trabaja y trabaja y trabaja y hace una PPT toda elaborada y tiene la propuesta, y lo último que hicimos fue preguntarle qué era lo que realmente el cliente quería. Asumimos que era lo que el cliente quería. Entonces, lo primero, aunque parezca muy obvio, es entender cuál es esa voz del cliente. ¿Qué es lo que el cliente realmente quiere? Entonces, ahorita les voy a dar un ejemplo, digamos, de una pizzería. Pero, por ejemplo, véanlo así en una pizzería. Entonces, vean una pizzería, la ponen toda bonita o invierten un montón en mesas nuevas y trabajan en tener el parqueo lo más limpio posible y hacen un diseño súper bonito en las paredes y nada pasa. ¿Por qué? Porque nunca le preguntaron al cliente qué era lo que quería. Entonces, de verdad, aunque suene muy obvio, cuando vendamos algo, recordemos siempre escuchar la voz del cliente, aunque parezca muy, muy obvio. Eso muchas veces no lo hacemos. Por lo menos yo personalmente no lo hacía. O sea, empezaba a solucionar y a hacer propuestas, pero nunca le pregunté realmente a mi cliente qué era lo que quería. Entonces, por supuesto, ¿qué es lo que pasa? Cuando empezamos con esas propuestas, ¿cómo nos vemos? Como el señor, como la gente de la tienda de zapatos. Exactamente. ¿Quién es el cliente? También eso es lo otro importante entender. Entonces, nosotros estamos, hacemos pan, ¿ok? Vamos a poner ese ejemplo. Entonces, nosotros hacemos pan y le vendemos a pulperías. Entonces, realmente, ¿quién es el cliente en este escenario? ¿Quién es mi cliente? Si yo soy el que hago el pan y le estoy vendiendo a las pulperías. ¿Es la pulpería o es la persona que llega a la pulpería a comprar el pan? La persona que llega a la pulpería. Ajá, entonces vienen dos términos. Está el cliente y está el usuario. Entonces ustedes en sus proyectos, ustedes todos se pueden relacionar. Está el cliente de ustedes y está el que va a usar lo que ustedes están haciendo. Entonces, siempre es importante entender. En nuestro caso, ustedes probablemente lo que les interesa es la voz de nuestro cliente. Pero siempre es bueno recordar que al fin y al cabo hay un usuario final que va a utilizar eso y que muchas veces nosotros estamos como preocupados por hacer algo súper complejo y súper bonito y nunca estamos tomando en cuenta ese input final. De nuevo, muy obvio, pero muchas veces no lo sabemos. ¿Qué es lo que el cliente quiere?
Tal vez estamos trabajando en hacer las cosas más rápido y al menos al cliente ni siquiera le interesa que sea más rápido. Tal vez le interese que sea de mejor calidad. Entonces no le importa el tiempo. Y nosotros trabajando en equipos y generando métricas y haciendo un montón de cosas para que sea más rápido. Y tal vez al cliente eso es lo que menos le importa. Entonces, importante, no caigamos en la trampa de tratar de solucionar las cosas sin antes saber qué es lo que vamos a solucionar. Y hemos hablado con el cliente. Muchas veces no necesariamente podemos ir a hablar con el cliente, pero por lo menos con alguien que sea la representación de esa voz del cliente. Entonces, de nuevo, tratemos siempre de recordar cuando ustedes están haciendo algo aquí en Gap o en su vida en general, de tratar en serio de recopilar esa voz, ya sea el cliente, si ustedes tienen una relación directa y le pueden preguntar qué es lo que usted quiere, qué es lo que a usted le importa, qué es lo que a usted le, digamos, cuál es su prioridad, o si no, por lo menos con alguien que efectivamente va a decirnos. Entonces, hay una frase que dice, show me you know me. Entonces, ¿qué es eso? Que el cliente quiere saber y quiere sentirse que ustedes lo están entendiendo y que ustedes realmente saben qué es lo que el cliente quiere. Y muchas veces nos vamos en esa jugada de solucionar cosas y para los compañeros colombianos, y por ahí tal vez no entiendan la expresión, pero de charita, ¿verdad? Hicimos, o sea, lástima, hicimos todo este esfuerzo y tal vez pudimos haber hecho el esfuerzo en otra línea, ¿ok? Esta es un gráfico, digamos, más o menos que a mí me funciona. Entonces, básicamente, volviendo al ejemplo de la pizzería. Entonces, digamos que en este caso, lo que el cliente quiere es una pizza de calidad. Eso es lo que... Ahora, para llegar acá, tuvimos que haber primero preguntado, ¿verdad? O sea, esa necesidad no la tenemos que poner nosotros porque estamos de nuevo cometiendo el primer error. Primero, ok, ya le preguntamos al cliente y sabemos que lo que él quiere es una pizza de calidad. Tal vez no le interesa el tiempo, tal vez no le interesa que las mesas sean las más finas, le interesa una pizza de calidad. Pero primero entender qué es lo que al cliente le interesa en la pizza. Entonces, a este cliente, por ejemplo, le interesa la temperatura, le interesa el sabor y el tiempo, perdón. Hay un pequeño error en la última categoría y debería ser el tiempo. Entonces, entender exactamente qué es, porque de nuevo nos dicen, ok, tienen que sacar esto lo más rápido posible. ¿Qué significa rápido? Ajá, también entender eso, qué es lo que significa rápido. O tienen que, digamos, de nuevo, la salsa. Tiene que ser rica la salsa. Ajá, y rica, ¿qué es? Que sea dulce, que sea ácida, rica puede ser, digamos, diferente para muchas personas. Entonces, como ustedes ven, es mucho otra vez devolver. O sea, volvamos a preguntar, ¿qué es lo que usted quiere? Y ahorita les digo, porque con esto vamos a construir toda nuestra estrategia para vender. Pero de nada sirve empezar a dar todas las técnicas muy buenas, y esto voy a insistir durante toda la presentación. Ahora después les doy técnicas. De nada sirven todas las técnicas del mejor vendedor del mundo si no entendemos qué es lo que el cliente quiere, ¿verdad? Y después, obviamente, los KPIs, ¿verdad? Entender exactamente la temperatura, tiene que estar entre tanto y tanto. El sabor de la pizza, ¿cómo vamos a definir que efectivamente está bien? Porque no tenemos menos de X cantidad de quejas semanales. El tiempo que debería ser 30 minutos, en casa de restaurantes, 5 minutos. O sea, entender, digamos, bien clarito qué es eso. KPI. Esos son dale. Key Performance Indicator. Ajá. Son críticos de calidad, es lo que uno llama. Entonces es la necesidad, ¿qué es lo que necesito? Los críticos de calidad, es decir, cómo debe ser, digamos, esa necesidad. Y los KPIs son los Key Performance Indicators, para los que no escucharon a Carla, es exactamente los números, digamos, que van a decir en dónde debería estar ese crítico que vamos a medir. ¿Ok? Si alguno tiene remoto una pregunta o un comentario, me pueden interrumpir en cualquier momento. Ok, entonces digamos que listo, que ya entendimos y que ya está clarísimo qué es lo que el cliente quiere, entonces vamos a ir a vender. Bueno, el resultado es que ahí no termina. Entonces ahora tenemos que entender otras 5 cosas. Hay 5 preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Quién vende? Es lo primero. ¿Ok? Entonces,
les voy a dar, digamos, un ejemplo. Sea que haya sucedido o que no haya sucedido. Entonces, antes de que empecemos con las polémicas conspirativas, vamos a utilizar el ejemplo de John F. Kennedy y cuando pusieron al hombre en la luna, ¿ok? Entonces, John F. Kennedy en 1962 vino y dijo, vamos a poner, Estados Unidos va a poner un hombre en la luna para el final de la década. Listo. Entonces dice una historia que cuando John F. Kennedy fue a la NASA, 2, 3 años después, se topó a un misceláneo y le preguntó qué hacía, que cuál era el rol que tenía ahí. Y entonces el misceláneo le contestó que estaba ayudando a poner a un hombre en la luna. Entonces, evidentemente, John F. Kennedy era el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero primero, el vendedor tiene que creer, y ustedes no sé si han escuchado ese discurso, digamos, de Kennedy cuando dijo eso en 1962, es un discurso completamente, ¿no lo escuchan? Bueno, es un muy buen discurso, digamos, es apasionado, es creíble y es genuino. Lo primero, el vendedor tiene que ser creíble. Entonces, de nuevo, si yo estoy vendiendo algo es porque creo en lo que estoy vendiendo. No vayan a vender nunca algo en lo que ustedes no crean, porque entonces ahí ya se cayó toda la magia. Segundo, tienen que ser alguien con quien su comprador se vaya a identificar. Entonces, traten de nuevo, aunque suene como algo de nuevo, como muy normal, traten de ser empáticos siempre, traten de ponerse de verdad en los zapatos, digamos, de esa persona que les va a comprar, porque de lo contrario, si ustedes están solamente en sus zapatos y tratando de vender su maravillosa idea, no van a llegar a ninguna parte. Y definitivamente puede ser maravillosa, pero si ustedes no están en los zapatos de esa persona, no van a llegar a ninguna parte. ¿Cómo están vendiendo? Entonces, aquí hay, digamos, hay varias tácticas. Entonces, a menos de que de nuevo ustedes sean el presidente de los Estados Unidos, van a tener que tener un poquito más de argumentos para vender sus ideas, ¿verdad? Entonces, uno, tienen que construir credibilidad. Entonces, de nuevo, si ustedes van a vender algo, tienen que demostrar por qué, eso es importante. Ser estratégicos. Entonces, de una vez, si ustedes van a ir a venderle algo, digamos, a un equipo, ¿quiénes son las personas dentro del equipo que probablemente son las que van a apoyar su idea? Vayan, digamos, de una vez con esa idea pensada. ¿Quiénes son más bien las personas en ese equipo que probablemente se opongan a esa idea? ¿Por qué? ¿Por qué es importante saber eso? Porque de alguna forma, si yo sé de antemano quién probablemente se oponga a mi idea, tengo que llevar también una técnica de cómo neutralizar esa oposición. Entonces, de nuevo, sean como muy, muy estratégicos. También hay personas que les sirve tener aliados. Entonces, si yo sé que Karen es una persona que realmente que me apoya, que yo sé que ella va en esa misma línea, probablemente, de nuevo, sin tener hidden agendas, tal vez yo convierta a Karen en una aliada mía, que yo sé que me va a ayudar más en el equipo. Entonces, ser estratégicos a la hora de vender. No llegar nada más y empezar la presentación y saber, digamos, que ven todas las preguntas y no tener, digamos, como tácticas ahí, digamos, como debajo de la manga. ¿Qué estoy vendiendo? Entonces, eso es algo muy importante. Si ustedes van y le venden le van a vender una propuesta de protección de animales a un cazador, ¿verdad? A una persona, probablemente ustedes saben que a esa persona probablemente no le van a llegar. Entonces, entender exactamente qué es lo que estoy vendiendo y a quiénes probablemente eso los va a impactar, o sea, tenerlo claro. Y lo segundo, que ya lo dije antes también, creer en lo que están vendiendo. De nuevo, si no creen en lo que ustedes están diciendo, si no creen en lo que están postulando, se va a notar. Entonces, si ustedes no se sienten cómodos vendiendo una idea o vendiendo una propuesta, alguien les dice, preséntala a usted, es mejor que ustedes digan, mira, con todo respeto, la verdad, no. Porque probablemente no vayan a verse bien, la idea no va a llegar a ninguna parte, entonces es mejor simplemente que no lo hagan. Entonces, primero, creer exactamente en lo que estoy vendiendo. ¿Cuál es el contexto?
Entonces, puede ser que tengamos una super idea y hoy acá, que ellos tengan una super idea y todos aquí están con hambre hoy. Entonces, de nada me va a servir darles nada, están desesperados por irse a comer. Recuerden más o menos cuál es el día, inclusive recuerden, piensen en la hora. ¿Será que tal vez a esta hora, un viernes a las 3 de la tarde, ustedes creen que van a hacer bien una idea? Probablemente no. O sea, ¿cuál es el contexto? Si ustedes ven que un compañero está muy estresado, lleva mucho tiempo estresado, no le vendan una idea en ese momento. Espérense hasta que haya terreno fértil para vender la idea. Y finalmente, ¿quién les está comprando la idea? Entonces, esto tiene que ver con lo que yo les estaba antes comentando, ¿verdad? De que si yo voy a venderle, digamos, una idea de protección, digamos, de animales, voy probablemente con una persona que sea, digamos, que me vaya a apoyar en esa idea. A veces nos toca ir, a pesar de que tal vez las creencias de la otra persona no sean claras, pero también tener eso claro me ayuda a generar estrategias para neutralizar un poco probablemente las oposiciones que van a venir. Entonces, ¿esto hasta acá tiene sentido? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ¿alguno ha escuchado el término de elevator pitch? Ajá. Eso creo que lo hablamos en clases con la teacher. Entonces, esto es súper, súper importante. Dicen que, bueno, obviamente yo creo que todos ustedes han escuchado, digamos, este principio, pero en 10 minutos se han hecho muchos estudios, ¿verdad? Entonces, en clases universitarias, la mayoría de las personas pierden la atención, digamos, en este momento. Ya en este momento ya me perdieron la atención. Exactamente. A los 15 minutos ustedes me perdieron la atención. Entonces, importante, de verdad, tratemos de poner, digamos, tratar de recordar más o menos los tiempos. Entonces, 15 minutos hacen un giro de conversación, hacen un giro de tema. Entonces, más o menos, traten de eso tener en cuenta. Que un tema, aunque sea muy largo, traten de hacer cambios. Es como, digamos, como una canción, que hay altos y bajos. Entonces, tratemos, digamos, de hacer cambios. Cada 15 minutos deberíamos incorporar algo diferente. Dale, Cris. Si uno tiene un enganche ya, si uno siente que ya enganchó la idea, es bueno seguir con ese cambio de... Es que depende, digamos, si vos puedes vender la idea en 5 minutos, eso es lo mejor. Realmente ese es el principio del elevator pitch, como todos lo conocen. Que uno pueda vender una idea en el tiempo que dura un ascensor de pasar de un piso a otro. Ese es el punto, digamos, detrás de esto. ¿Y por qué? Porque generalmente las personas a las que ustedes van a venderle ideas tienen miles de cosas en la cabeza, tienen miles de correos, tienen miles de propuestas y tienen miles de llamadas en el día. Entonces, si ustedes no convencen a esa persona en lo que puede durar un ascensor de pasar de un piso a otro, probablemente ya perdieron a la persona. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ustedes me pueden decir, bueno, pero yo no voy a convencer yo a alguien en un minuto, ¿verdad? Pero lo convencen por lo menos de escucharlo. Ajá, no es convencerlo de la idea, pero es, si usted me tiene que escuchar, porque realmente lo que yo le voy a decir va a ser valioso para usted. De nuevo, volviendo, vamos de nuevo, ¿qué es lo que el cliente quiere, verdad? Tienen que ponerlo en términos del cliente. Y ahorita, digamos, vamos a hablar también un poquito de eso. Las charlas TED. Entonces, ¿cuánto duran más o menos las charlas TED? Exactamente, más o menos, son 18 minutos. De hecho, esa es la cantidad, digamos, de tiempo que los investigadores de TED tienen. Y aún así, a los 10 minutos, cada charlista TED debe hacer un cambio. Debe hacer un cambio de tono, porque si no, de lo contrario, pierde a la gente. De nuevo, volviendo a lo que les estaba tratando de explicar, entonces, lo que se supone, digamos, que deberían ustedes tratar de hacer en la medida de lo posible es partir en secciones su venta. Entonces, lo primero es una técnica que dicen es tratar de convencerlos de que esa idea es buena y que los tienen que escuchar. Esa puede ser una primera sesión. Nada más. Si a la persona le interesa, entonces dicen, ok, si te interesa, entonces si quieres podemos hacer una segunda sesión de otros 10 minutos en donde vamos a ir revisando cómo es que esto funciona. Entonces, como ustedes ven, entonces ahí no pierden, digamos, a las personas, pueden seccionar las cosas. A veces se puede, que eso sería, digamos, como en el mundo ideal,
a veces no se puede. Entonces debemos estar como muy atentos, digamos, a los cambios, digamos, de tono o, digamos, de interacción. El cerebro funciona, digamos, de la misma forma en que funcionan, digamos, las pesas, digamos, en los músculos. Entonces, de alguna forma, no sé si, digamos, todos ustedes están conscientes, pero escuchar causa la misma fatiga neuronal que generar una idea nueva. Entonces, imagínense, digamos, que ustedes tienen, digamos, pesas. Entonces, escuchar es como que, ok, me pusieron un par de pesas acá. Entonces, si escucho a esa persona por 10 minutos más, tengo otro set de pesas. Si tengo 10 minutos más de escuchar a esa persona, tengo otra set de pesas. Y en algún momento, las pesas se me van a caer. Entonces, véanlo así. Tienen que dosificar la cantidad de tiempo en lo que la persona, digamos, va a escucharnos. Y tratar, por favor, y ahorita también lo vamos a ver, de dosificar visualmente. Cuando van a vender visualmente, y por favor, por eso dice, háganlo así, algo fácil de leer. O sea, los latinos tendemos mucho a hacer esos párrafos de Gabriel García Márquez, digamos. Entonces, son aquellos párrafos enormes, ¿verdad? Que son muy buenos y que explican un montón de cosas. Por eso es que explican, también dicen tanto. Ponga bullets, ponga pasos, haga un correo muy sencillo de leer. Personalmente, yo soy una persona que soy un poco disperso. Entonces, cuando a mí me llega un correo y yo veo aquellos 5 párrafos enormes, ya a mí me perdieron. O sea, a mí me perdieron. Entonces, por favor, que sean bullets y a mí por dispersa. Pero probablemente a los ejecutivos o a los clientes o a esas personas que ustedes les están vendiendo, probablemente se va, digamos, se va a abrumar, no tiene tiempo, entonces ustedes tienen que hacérselo fácil. De hecho, un tip es que en la primera oración de un correo que ustedes escriban, debe resumir toda la idea de lo que ustedes van a poner en el correo. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a venderle una propuesta a un cliente, la primera oración, nada más la primera línea, debería decir, quiero venderle una propuesta que va a hacer que su proyecto se beneficie así, 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 punto. ¿Quiere los detalles? Vienen acá. Pero por favor que la primera línea no sea, debido al contexto que está pasando, tendemos mucho a hacer eso. Tendemos a dar el background, el contexto, y al final damos, entonces, dado a esta situación, damos una recomendación al final. La recomendación debería ir arriba. Es la primera oración que ustedes deben escribir. Y después explican, ok, y eso va a funcionar porque esto y esto y esto y esto está pasando y va a funcionar de la siguiente manera. Y con bullets. Pero entonces siempre cuando ustedes escriban correos, de ahora en adelante, si solo una cosa les queda de esta presentación, que les quede, que vuelvan a leer los correos. Y asegúrense de que la primera oración diga lo que ustedes quieren decir. En la primera oración debería decirlo todo. Ok, entonces ya digamos que lo tenemos clarísimo, ya sabemos qué vender, ya tenemos claro quién es el que nos lo va a comprar, quiénes somos nosotros, cuál es nuestra estrategia, quién es mi aliado, quién es mi adversario, entonces voy a vender. Entonces, de nuevo, lo hemos dicho miles de veces, pero sonrían, en serio. Si somos insistentes, creo que también Lilo mencionó en la presentación de ella, si la escucharon, sonrían, de verdad, sonrían aunque sea que nadie los esté viendo, porque definitivamente el tono de voz cambia. Y el approach y el abordaje que ustedes van a tener para vender una idea cambia. Entonces, aunque se sientan ridículos escribiendo el correo sonriendo o detrás del Skype sonriendo, en serio, sonrían, se los juro que va a hacer un cambio, ¿ok? Entonces, después, escuchar. Entonces, vean, yo se los aseguro que sus clientes creen que ustedes son las personas más inteligentes y quieren escucharlos. Pero se los aseguro que lo más que ellos quieren es sentirse escuchados. Entonces, escuchen, por favor, y escuchen con una escucha activa. También Lilo mencionó, no escuchemos tratando de preparar la siguiente respuesta. No hay nada más desesperante, y ustedes mismos también lo saben, lo sienten, estar hablando con una persona que está así. Ustedes sienten, perdón para los remotos, estoy haciendo movimientos, entonces que la persona que está escuchándolos
está tratando de ver en qué momento usted hace una mini pausa para hacer, digamos, una interrupción. Entonces, por favor, de verdad, aunque sea, actúen, quedarse tranquilos, actúen, estar calmados, se los juro que después uno va mejorando con eso, ¿ok? Aroused and eager one, este es muy bueno, porque dicen que la apertura hacia las ideas viene de que yo fundamentalmente crea en algo. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una tienda de artículos de pesca, recordar que lo que el cliente quiere no es una carnada. Lo que el cliente quiere es agarrar un buen pez. Ajá. Entonces, ustedes tienen que hablarle a su cliente en los términos de lo que a esa persona le va a llamar la atención. Entonces, no le hablen de términos, digamos, pues podría decirse técnicos o términos que a ustedes les parezcan importantes, háblenle en los términos que a esa persona le va a llamar la atención. Entonces, y de nuevo, aquí como reminder, entonces es muy importante saber de nuevo qué es lo que el cliente quiere. Si no, de lo contrario, no van a saber qué es lo que va a despertar ese interés por parte del cliente, ¿verdad? Utilizar nombres. Todas estas son ideas de Dale Carnegie, por cierto. Entonces, utilizar nombres. Ustedes saben que el nombre es la palabra más dulce que uno, su nombre es la palabra más dulce que uno puede escuchar. Entonces, uno reacciona de la forma más positiva ante la escucha del nombre de uno. Entonces, de nuevo, sean muy estratégicos. O sea, usen el nombre y cada cierto tiempo tienen el nombre de la persona. Hagan, y por cierto, Jason, tal y tal cosa. Sí, Chris, tal y tal cosa. O sea, y usen el nombre. Estén recordando de que están hablando con una persona. O sea, entonces a veces uno está tan envuelto en su presentación y esto es tan buena idea y se le olvidó que está hablando con alguien. O sea, también, o sea, es una persona. Tengan, se hablen, pónganle eso en términos de él, pónganle el nombre y demás. Esto es como obvio, pero evitar argumentos. La forma más fácil de ganar un argumento es no teniéndolo, sobre todo con un cliente. O sea, de nuevo, no es que vamos simplemente a callarnos, pero un argumento no lleva a nada. Probablemente en el momento en que la situación se empieza a poner tensa, apunten, anoten, no tengan el argumento, no tengan la discusión, realmente eso no lleva a ninguna parte, incorporen eso en una contrapropuesta y después vuelvan a hacer todo este ejercicio y vean cómo le venden la nueva propuesta. Pero discutir y tener un argumento, tener un pleito realmente no nos va a llevar, digamos, a ninguna parte. Si es apropiado, discúlpense. Y es increíblemente poderoso. O sea, no le teman a decir, no, disculpen, me equivoqué en esto. O la verdad, no, esto me salió mal, qué pena. O sea, lo siento, digan, lo siento, disculpen. Porque realmente eso tiene un efecto increíblemente poderoso en las personas. ¿Realmente ustedes creen que después de que ustedes le digan a alguien, vea, disculpe, en serio, Francisco, las posibilidades de que esa persona se me devuelva a mí con una grosería son muy, muy bajas? En el momento... Tengo que meditar. Vas a meditarlo. Pero ves, ya lo puse a pensar que lo va a meditar. No me respondió con una grosería. No, de verdad. Baja completamente el tono. O sea, no le tengan miedo a disculparse. O sea, disculpen. No insistan tampoco demasiado. Porque también cuando alguien empieza a decir, disculpen, ¿verdad? Ya ahí perdieron la creencia. O sea, digan un disculpe genuino. Disculpen, me equivoqué. Voy a hacer esto y esto y esto. Pero ténganlo en cuenta. No le tengan miedo a disculparse. Esta es muy buena. Eso es que vamos a permitir a nuestro cliente que se venda así, que se venda nuestra idea o que se venda nuestro producto a sí mismo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Como queremos escuchar al cliente y como queremos ponerlo en los términos del cliente, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de preguntar, volviendo a entender la voz del cliente. Entonces, Mary, a vos te interesa que esto o que esta idea te vaya a llevar a este punto, ¿cierto? O no, ¿a dónde querés que esto te lleve? ¿A qué velocidad querés que esto te lleve? Tanto. Ok, mi idea, mi propuesta te va a llevar a tal y tal cosa.
Entonces, ustedes empiezan a que el propio cliente empiece a pensar que la idea de ustedes es muy buena. Entonces, no lo convencen. Empiezan a preguntar, ¿qué es lo que a usted le interesa? ¿Qué es lo que usted quiere? Ah, sí, esta solución no lo hace ahorita, pero lo puede hacer, porque es muy fácil si lo hacemos así, así, así. Ah, ok, perfecto. No, lo puedo modificar porque lo podemos hacer así, así. Deme, y esto es muy fácil. Entonces, hagan muchas preguntas. Hagan muchas preguntas a la hora de presentar para que las soluciones lleven a su idea. Si no llevan a su idea, probablemente se están dando cuenta que no le están vendiendo la idea o la propuesta indicada. O sea, tampoco es mentir, ¿verdad? Si algo no está llegando a ese punto, probablemente no es lo que el cliente quiere. Y si probablemente, si no es lo que el cliente quiere, ¿qué es lo que probablemente esté pasando? Que probablemente no escuchamos al cliente desde un principio. Empezamos en las solucionitis. Empezamos a pensar que esa era la mejor idea y tal vez no. Tal vez el cliente ni siquiera, y tal vez hicieron un montón de esfuerzo de nuevo y no necesariamente para que llegara a ningún lado. Hay que poner a las ideas de nosotros en términos de lo que al cliente le importa. Entonces, si es plata, es plata. Esto significa una reducción de tiempo de tanto, y eso probablemente le va a significar un ahorro de tanto. Se los juro que a cualquier ejecutivo lo van a tener ahí, ya. Si ustedes le dicen, vea, eso, si hacemos eso, le va a ahorrar esta cantidad de tiempo, y esta cantidad de tiempo significa tanta cantidad de dinero. Hay que prometer, hay que cumplir, ¿verdad? Porque esa es la parte complicada. Pero, de nuevo, pónganlo en cantidad, digamos, de dinero, pónganlo en cantidad de tiempo, pónganlo en cantidad de personas que se van a sentir más atraídas al negocio. Para eso tienen que hacer, obviamente, un research, pero hay que ponerlo en los términos de lo que al cliente, digamos, le va a interesar. Y la final es como graciosa, porque es dramatizar. En las clases de la teacher, cuando estábamos hablando sobre, de hecho, el elevator pitch y presentación, por lo menos en el grupo mío, había como una polémica sobre, pues yo me siento como, no sé si ese es un término que también utilizan en Colombia, yo me siento como rajando, yo me siento como, que puede ser un sinónimo de rajar, alardeando, o sea, me siento como alardeando, me siento incómodo diciendo, sí, claro, yo soy tal y tengo 10 años de experiencia en tanto y, o sea, no hay como decir, pues sí, resulta que a veces hay que hacerlo. O sea, se los juro que los vendedores, o sea, los mejores vendedores no están preocupados de verse humildes. De nuevo, no tienen que alardear terriblemente, pero sí, o sea, échense flores, alardeen un poco de su idea, alardeen un poco de ustedes. Cuando estaba poniendo este bullet en la presentación, estaba leyendo de que un vendedor estaba hablando sobre una caja registradora que estaba vendiéndole a un negocio. Entonces, la caja registradora que tenía el negocio era tan vieja que lo que él le estaba diciendo es que con esto es tanto lo que usted está perdiendo tiempo que está perdiendo dinero. Y agarró las monedas y las lanzó contra el piso. O sea, eso es como demasiado showman, ¿verdad? O sea, es un poco exagerado. Pero el punto es que no tengan un poco de miedo de dramatizar, de show off, de alardear. O sea, un vendedor que se contiene, que es muy humilde, probablemente no va a causar, digamos, ese impacto. Me imagino que depende del tono y la expresión corporal con la que uno esté alardeando de sí mismo. Exactamente, porque también si usted está alardeando y no está sonriendo, o simplemente está diciendo, digo, usted es un perdedor sin mí, por ejemplo, ya ahí usted los perdió, pero usted le dice, es que esta solución de verdad probablemente no vaya a haber ninguna otra mejor. ¿Por qué? Porque tal y tal y tal cosa. Ahí sí, claro que vas a encontrar, digamos, un término fuerte, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Estos son ideas de cómo presentar. Entonces, a mí me han llegado, digamos, estos como presentaciones de ideas. Entonces, a veces, digamos, empiezan a tirar la idea nada más y es una muy buena idea, pero entonces esas son como algunas recomendaciones. Siempre den el background, siempre den el contexto. O sea, la situación actual es esta y esta. Entonces, por eso es que queremos plantear esta recomendación. De nuevo, ¿qué es lo que el comprador va a recibir con esta idea, verdad? Entonces, de nuevo, ¿cuál es el costo? O sea, porque obviamente no solamente es en qué me voy a beneficiar, sino, ok, ¿cuánto me va a costar? Ya sea en tiempo, en dinero, en esfuerzo.
Y eso es muy importante, porque yo he visto muchas presentaciones donde dice, esto lo que va a ocupar es tanta cantidad de dinero, o esto nos va a requerir tanta cantidad de tiempo. Y no dicen, ok, bueno, pero si hacemos esto, vamos a tener esto otro. No está nunca el retorno de inversión. Entonces, recuerden siempre decir, usted va a invertir esta cantidad de dinero o esta cantidad de tiempo más, pero si hace esto, va a conseguir esto. Entonces, siempre, ¿cuál es el costo y cuál es el retorno de inversión? ¿Qué voy a conseguir yo con eso? ¿Qué consigo yo invirtiendo, verdad? Por favor, en bullets. Por favor, en bullets. O sea, no párrafos. Por favor, no, yo me imagino que algunos son muy buenos escritores, pero no párrafos de Gabriel García Márquez, de verdad. Eso es muy, muy cansón para leer. Y créanme que probablemente para sus clientes o para alguien, digamos, que está en un rol, digamos, de liderazgo alto, se va a cansar de leerlo. ¿Ah? Ajá, exactamente. Ajá, exactamente. Se ponen el párrafo y un bullet, y no, por Dios, ¿verdad? Luego, responder todas las preguntas. Esto es algo muy importante, pero eso solamente lo logramos cuando realmente entendemos al cliente. No sé si a ustedes les pasa que ya tienen una relación muy formada o muy establecida con un cliente y ustedes ya saben, yo sé que me van a preguntar eso. Entonces, si ustedes saben que les van a preguntar eso, respóndanlo antes. O sea, traten en la medida de lo posible de no dejar espacio para preguntas abiertas. Sobre todo si ustedes saben quién es esa persona a la que le van a vender. Si ustedes saben que a Carla le interesa ciertas áreas, pues contéstenle lo que ya ustedes saben que va a preguntar. Esas pueden ser las mejores presentaciones porque todo queda claro ahí. Ser concisos, utilicen mucha ayuda visual, utilicen gráficos, utilicen tablas, utilicen flujos, utilicen imágenes, sean muy, muy gráficos. Así, digamos, tratamos de minimizar un toque lo que les decía antes de la cantidad de tiempo. Desde cuando ustedes pierden a las personas, o sea, tratemos de ayudarnos mucho con lo visual. Y no es fácil, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, esta es otra, ¿verdad? Practicar. Entonces, la próxima vez traten de hacer algo. Y cuando les devuelvan una pregunta, ya ustedes saben, ok, la próxima vez voy a contestar eso desde ya. Entonces, evidentemente esto suena muy bonito. Esto parece ser como la imagen primero, pero realmente es como la segunda imagen y es súper, súper complicado. Entonces, esto es de practicar. Y aunque sean ventas pequeñas, sea una venta de una idea no sé, a su hermano, sea una venta de idea a un compañero de trabajo, traten de aplicar ellas, porque probablemente esas mismas ideas, aunque pueda parecer en un entorno tal vez un poco superficial, probablemente les va a ayudar en una situación ya más importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace cuando no sabemos ya qué hacer? Porque por más que sepamos todo esto, puede ser que lleguemos a la situación y sea un cliente, y por cliente me refiero a cualquier persona, ¿verdad? A su hermano, puede ser perfectamente, muy demandante, que complique mucho las cosas. ¿Qué se hace? ¿Qué creen ustedes que es al fin y al cabo lo más importante? Gracias por escucharme. No. Tienen que estar orgullosos de lo que ustedes crearon y tienen que creer y tienen que sentir pasión por lo que están vendiendo. Porque de alguna forma, no sé si, yo me imagino que a todos les ha pasado, a mí por lo menos me pasa. Si ustedes van a presentar algo de lo cual no saben, digamos, cuando van a hacer una presentación y no han practicado, no tuvieron chance de practicar, no tuvieron tiempo de hacer roleplay, no tuvieron tiempo de nada, pero si ustedes saben y son expertos en eso, no hay necesidad de practicar nada, porque sale espontáneo. Entonces, de nuevo, tienen que estar muy orgullosos y tienen que estar muy seguros de lo que están vendiendo. Entonces, esta es la segunda cosa. Después de la oración, son 3 cosas, por lo menos que se deberían llevar. La primera oración debería decirlo todo. No, por favor, no entren en la solucionitis. Escuchen el cliente. Muchas veces, de verdad, es una tristeza la cantidad de tiempo que se invierte, la cantidad de esfuerzo que se invierte solucionando cosas que no es lo que el cliente quiere.
Y segundo, crean en lo que van a vender. O sea, y estén seguros, y estén tranquilos, y estén orgullosos de que es una buena idea. Y esa idea no es perfecta. Esa idea puede ser que no, sí tiene razón, no contemplé eso, pero lo voy a incluir. Pero eso uno solo lo puede hacer si se siente seguro y se siente orgulloso de lo que está vendiendo. Entonces, esa es la presentación. No sé si tienen preguntas o comentarios. Yo quería contar una que ahora que la escucho usted me acordé. Una vez un compañero, digamos, en el equipo estaba proponiendo una cosa muy simple, era sobre cómo cambiar el nombre de un branch, ¿verdad? Ajá. Y se empezó a hacer toda una discusión en el equipo y duramos casi como media hora en una reunión hablando de eso y todo terminó cuando el cliente dijo, perdón, ¿qué problema estamos solucionando con esto? Y ahí terminó, ya todo el mundo fue como, o sea, como están ahorita los nombres está bien, o sea, no lo necesitábamos. Y ahí terminó la discusión ya. ¿Sí? ¿Qué están solucionando? Es que uno tiende a hacer muchas solucionitis, ¿verdad? O le dicen, es que hay ese problema. Bueno, vamos. Y empezamos a hacer eso y nadie pregunta nada, nadie pregunta realmente si eso es importante, si eso interesa, o realmente ni siquiera qué estamos solucionando. Eso es aún peor. A veces entramos en solucionitis y no sabemos qué estamos solucionando. Entonces, eso es súper importante, o sea, saber qué es lo que vamos a hacer, escuchar la voz del cliente. Si no, nada de las técnicas funcionan. Y a veces no. Una vez un externo me decía que estábamos tocando papeles y solamente llegó y se volteó y me dijo, ¿qué ocupamos para matar moscas? Entonces, mata moscas. Entonces, ¿por qué se concentra en construir una escopeta? Entonces, yo me volteé y yo le dije, no, se tiene toda la razón. O sea, ¿para qué pensar en más si la solución no la pueden construir de acuerdo a las ideas que las otras personas también pueden dar? Completamente de acuerdo. Y eso es porque uno tiende a hacer cosas complejas. Sí, Uno tiende a complejizar todo. Y uno tiende a complejizar porque uno quiere hacer algo bien y no sabe exactamente qué es lo que tiene que solucionar. ¿Alguien me quiere decir? Que a mí también me pasó como lo de Isa una vez, que recuerdo que tenía un problema ahí bastante y le dábamos y nada, ¿verdad? Y ya le preguntamos al cliente, es que está pasando esto y era así como un problemón, ¿verdad? Y él nada más dijo, lo único que tienen que hacer es retornar true, ahí pasa lo que pase, nada más tienen que retornar true. Y nosotros así como, y sí, está bien, nosotros ya buscando como soluciones y así, esa vez preguntamos. Pero ¿cuándo pasa uno como ya porque yo a veces también pregunto, está pasando esto, tengo que solucionarlo también en este ticket, pero ¿cuándo es ya como cansado que el cliente diga, obvio, Carlos, obvio que tiene que arreglarlo? ¿Entiendes? Como ¿cuándo paso yo por demasiado preguntona o que el cliente va a pensar, bueno, lo que no quiere es bretear, lo que no quiere es hacer lo que tiene que hacer en el ticket? Por tanto, preguntar. ¿Sabes cuándo? Cuando vos entendés exactamente, porque digamos, el momento que usted entiende exactamente cuál es el fin último, usted lo va a poder replicar en todas las cosas. Entonces, lo que vos necesitas entender es, volviendo a una de las slides iniciales, ¿qué es lo que el cliente quiere? Si lo que el cliente quiere es calidad, entonces todas las iniciativas deberían ir alineadas con calidad. Ahora, obviamente van a haber preguntas específicas de cada cosa, pero recordar siempre el fin último. Si lo que el cliente quiere es tiempo, entonces probablemente vas a aplicar eso en eso y muchas otras cosas, ¿verdad? Pero el punto es entender el fin último, porque si uno empieza a preguntar sobre cosas específicas, no necesariamente estás entendiendo el fin último. Entonces, cuando hablo de eso, ¿qué es lo que al final quiere? Y obviamente van a surgir preguntas pequeñas, digamos, inclusive cuando está vendiendo una propuesta, van a surgir preguntas pequeñitas, pero realmente es cuál es el fin último. Eso es lo que usted tiene que siempre recordarse. Si lo tiene claro, probablemente eso se va a poder traducir, ¿verdad? Y van a haber preguntas pequeñas, ¿verdad? Basada en esa línea de Karen, que a veces también esas preguntas para uno dice, bueno, podría hacer tal cosa, pero mejor pregunto para quitarse la duda. Entonces, una técnica que he visto que ha funcionado es, haga la pregunta, pero al mismo tiempo responda. O sea, al cliente le gustaría tal cosa, o qué le parece si hacemos esto así, para que el cliente diga, sí, eso está bien, o no, hágalo de tal forma. Entonces, usted le está dando igual valor al cliente, sin sonar muy preguntitis, nada más por preguntar.
usted tiene alguna idea de qué es lo que ocupa. Sí, es como una propuesta y no nada más preguntar cómo lo hago. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, digamos, porque a mí me parece muy bien, pero usted llega con propuestas en el momento en que entendiste el fin último. No, porque, digamos, esto, digamos, uno puede verlo en el sentido de qué tanto le pregunto al cliente, pero como aquí es más un asunto de le voy a vender al cliente, es qué es lo que el cliente final quiere. Entonces, si yo voy con una propuesta, no necesariamente es lo que el cliente finalmente quiere. Digamos, lo que hay que tener cuidado con la propuesta es que no vayas a viciar exactamente la respuesta. ¿Qué más? ¿Remotos? ¿No? ¿Algo más? No, chévere, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.